Vamos a hablar acerca siempre del mismo tema, pero en tiempos discretos. Entonces, miremos el desplazamiento en el tiempo discreto. Vamos a ver acá. Bueno, en una secuencia discreta, ya sabemos de que las secuencias las representamos n del parámetro n. Vamos a tener como desplazamiento en el tiempo discreto con una cantidad de n sub o. Vamos a utilizarlo por este mismo término. Ya sabemos de que el n pues puede ir señalado en el caso de representarlo como n más menos n sub o. En el caso del signo negativo, ya sabemos que el signo negativo representa un retardo. Y en el caso del signo positivo, representa un adelanto, que es lo mismo que estábamos hablando en el continuo, ¿verdad? Y en el caso del escalamiento en el tiempo discreto, bueno, el proceso matemático del escalamiento discreto se va a realizar muy similar a lo que vimos con en el tiempo continuo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros hablamos de que tendríamos una secuencia xn y va a ser escalada por un factor, por un factor. Ahora, en este caso, nosotros habíamos llamado A, ahora va a ser M mayúscula. Entonces, este factor que nosotros vamos a tener acá va a señalar una transformación de comprimir o expandir una secuencia por el mismo factor. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí que nosotros tuviéramos MN, nosotros hablamos acerca de la comprensión y la elongación que en las gráficas. Pero aquí vamos a hablar de dos términos que van a cambiarse la situación, a los cuales vamos a llamar diezmación e interpolación. Entonces, vamos a ir observando cómo es esta situación posible en el tiempo discreto. ¿Qué es una diezmación? Vamos a hablar qué es la diezmación. La diezmación, en el caso de la secuencia, es dada cuando nosotros tenemos que el parámetro m es mayor que 1. Esto significa que la señal que nosotros vamos a tener acá se va a comprimir en ese factor. Entonces, esto va a ser muy, muy importante porque vamos a ir observando cómo es que se va a tomar a partir de un caso específico. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos que M es 2, por ejemplo, la parte se va a hacer más pequeña por la misma situación. Y en el caso de que sea otro valor, por ejemplo 3, se va a hacer 3 veces más pequeño el espacio que se tenga. Ahora, en el caso de la interpolación, va a ser cuando nosotros tenemos que el parámetro m es menor que 1. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el valor se va a expandir directamente de lo que nosotros podamos señalar. Entonces, vamos a poder ir, por ejemplo, si en el caso de acá fuera un medio, la gráfica se va a expandir al doble y así sucesivamente, que eso es lo que vamos a ir tomando en consideración. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Sea la secuencia x de n, y esto que está dado por, y vamos a tomar que la señal está dada por la siguiente manera,
que va a ser 1, 3, 4, 6, 8, 7 y 9. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la diezmación y la interpolación para que ustedes puedan ir notando la diferencia en este caso. Vamos a marcar 3 como el punto que ya habíamos hablado acerca de que cuando nosotros señalábamos una parte acá, pues esto nos iba a señalar una parte donde podemos comenzar. Y vamos a comenzar con la primera parte donde digamos que X es equivalente a 2N. Entonces, como habíamos dicho, esto se va a comprimir a partir de esta situación. Vamos a comenzar con el 3. Después del 3, 1, 2, llegaríamos a 6. 1, 2, llegaríamos a 7. Y como ya no hay un 2 acá, hasta aquí terminaría nuestra diezmación. Ahora, si habláramos de interpolación, estaríamos viendo, por ejemplo, el doble en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el 3. Entonces, antes del 3 tendríamos el doble, que sería el 0, y aquí tenemos el 1. Después del 3 estaría el 0 y el 4. Vamos a ir separando esto por... Después del 4 tenemos el 0 y el 6. Después del tendríamos el 0 y el 8. El 0 y el 7. El 0 y 9. Y terminaríamos con 0 para ir tomando estos valores acá como lo estamos señalando acá. Entonces aquí estamos viendo ya la interpolación y la diezmación que podemos ir señalando en este tipo de situaciones. Vamos a hacer otro ejemplo porque esto sí es algo un poco más diferente. Vamos a comenzar. Iremos a otra situación. Sea la secuencia dada por, y tenemos que es x de n, que va a ser equivalente a 1, 3, 4, 8, 5, 2 y 6. Ahora, y que nos digan, en este caso, por ejemplo, la diezmación. Vamos a comenzar desde este punto. La diezmación que sea 3n. Entonces, comenzaríamos acá. Comenzaríamos con el 1. Entonces sería 1, 2, 3, que sería el 8. 1, 2, 3, que sería el 6. Entonces ahí está la diezmación. Ahora nos vamos con la interpolación, que esto ya va a ser un poco más cardíaco en el caso de aquí. Primero quiero que observen, por ejemplo, en el caso de estos valores que tenemos acá. Inicialmente, pues podemos ir colocando los valores específicamente repitiéndolos, ¿verdad? Para que así podamos ir observando la situación de alguna manera. Como va a ser 3 veces lo que tenemos acá, entonces podríamos repetir 3 veces el 1, podríamos repetir 3 veces el 3, 3 veces el 4, 3 veces el 8, al igual que el 5. Después nos iríamos con el 2. Y para finalizar con el 6. Bueno, ahora miremos acá porque aquí sí tenemos que ir haciendo algunas situaciones que vamos a ir topando para poder ir asimilando mejor este concepto. Porque nosotros estamos utilizando esto para la separación, pero vamos a ver cómo podemos colocar valores que estén entre 1 y 3 y que estos valores tengan lógica con la separación que tengamos de 1 a 3. Entonces lo que podemos hacer es seccionar estos valores de tal manera que podamos dividir las cantidades dentro de 3. Por ejemplo, este sería 3 tercios, por ejemplo. Este podría ser 5 tercios.
este podría ser 7 tercios. Para que este sea el 6 tercios, donde llegaríamos a tener el número 3. El 9 tercios, que aquí llegaríamos a tener el 3, perdón. Aquí estamos seccionando para poder tener las diferencias. Por ejemplo, aquí de 3 a 4, tendríamos que hacer siempre divisiones para ir tomando los valores. Por ejemplo, este valor, ¿qué valor podría ser? Podríamos, como estamos separándolo de 3 a 4 con 3 valores, podríamos llamar a este, vamos a ver, como este es 9 tercios, o este podría ser como el siguiente número es 4, si ustedes observan es un número par, entonces tendríamos que este podría ser 10 tercios, el otro que sería 11 tercios, para que así tengamos en el 4 el 12 tercios, que sería este número 4 que nosotros podamos tener acá. Ahora, de 4 a 8, aquí ya es diferente la situación, porque siempre tenemos que hacer la sección, dividir desde 4 a 8, que podríamos tener aquí para poder señalar acá. Por ejemplo, de 4 a 8 podríamos tener 16 tercios. El otro podría ser 20 tercios. Noten que la diferencia entre los valores que estamos teniendo va a ir correspondiente a lo que tenemos ahí. Entonces el otro tendría que ser, para que tengamos ahí, sería 24 tercios, que sería el número 8, para que así tengamos cabal estos valores. Ahora, vendría lo que está un poco más complejo, porque en el caso de 8 a 5, dividiendo dentro de 3, de 8 a 5, ¿cómo podríamos colocar estos valores? Bueno, pues esto es más sencillo, porque si ustedes se dan cuenta, yo puedo colocar 7, 6 y el otro sería 5. Esto sí sería más sencillo en esta situación. Ahora, de 5 a 2, la separación que nosotros podríamos tener de 5 a 2, ¿cuál podría ser? Bueno, podríamos tener, vamos a ver, el 4, el 3 y el 2, porque puede ir seguido acá en este caso. Ahora en el otro, para poder llegar al 6, de 2 a 6, dividiendo dentro de 3, ¿cuáles podrían ser los valores que podríamos tener acá? Vamos a ver. Podríamos tener, dividiendo entre estos valores, podríamos tener 10 tercios. Después podríamos tener 14 tercios para llegar a tener el número 6. Y ahí terminaríamos la interpolación que nosotros estamos observando en este caso. No sé si hay dudas, jóvenes, por favor. ¿No? Bueno, entonces iríamos a nuestra práctica. Entonces vamos a dar unas señales. Vamos a dar la señal que va a estar dada de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Solo quiero ver que... Por ejemplo, que esté dada la señal de xn, que es 1, 3, 4, 8, 5 y 2. Vamos a comenzar desde acá y vamos a encontrar la diezmación de 2n y la interpolación de n partido 2. Entonces, comenzamos con nuestra práctica, jóvenes. Voy a poner nuevamente pausa.